Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuemos con nuestros encuentros con el Señor San José en su humilde taller de Nazaret. Hagámoslo convirtiendo estos encuentros en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú les comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero, aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y de verdadera alegría, debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti y a la vez a María, su tierna madre. Amén. Nos dirigimos al taller, a ese pobre taller de Nazaret, a hablar con el Señor San José. Es Él quien nos ha invitado, Él quien quiere, como maestro de vida interior, darnos una lección. Y nosotros ponemos todo nuestro ser, toda nuestra atención a lo que el Señor San José nos quiere enseñar. Hijos amados, os estaba esperando, nos dice el Señor San José. El humilde carpintero de Nazaret hoy os quiere enseñar a labrar, a trabajar la madera de vuestras vidas. Si queréis, os daré todas las instrucciones que necesitáis para manejar las herramientas que un buen carpintero necesita para cumplir a la perfección su trabajo. Adquiriréis la destreza para manejar la garlopa, la sierra, la escuadra, el martillo y todas las demás herramientas que son importantes para este humilde oficio. Hoy os quiero dar de nuevo otra lección, otra enseñanza. Quiero que os ganéis el cielo. La Santísima Virgen María os espera. Ya os tiene preparado un lugar, pero debéis ser santos. Debéis trabajar arduamente en la virtud. Andad con los ojos bien abiertos, vigilantes,
Caminad con sumo cuidado para que no vayáis a caer en las trampas y ardides de Satanás. El pecado trae consecuencias nefastas para el alma. El pecado os separa, os distancia de Dios. El pecado pone vendas en vuestros ojos, llevándoos a una miopía espiritual. El pecado endurece vuestros corazones. El demonio os quita muy sutilmente la vergüenza para pecar y os la devuelve en el momento de la confesión. Pedid al Señor que os revista de fortaleza para soportar y salir airosos en medio de la tentación. Fortaleza para que no os dejéis contaminar por las corrientes del mundo. El mundo ha llevado a muchísimas almas al abismo. Pedid al Señor que ablande la dureza de vuestros corazones y os haga sensibles a su amor. Su misericordia es infinita. Os perdonará. Acercaos al tribunal de su misericordia divina. Os tratará con dulzura. De su sagrado corazón solo sale benevolencia para con cada uno de sus hijos. Estáis a tiempo de reivindicaros en vuestra vida. Tomad hoy mismo la decisión de convertiros de corazón. Dad muerte al hombre viejo. Caminad según los delineamientos de Cristo. Aquí, en mi humilde taller de carpintería, os enseñaré, os descubriré todos los medios que necesitáis para que crezcáis en vuestra vida interior, para que profundicéis en los misterios divinos, para que rompáis de una vez por todas con lo trivial, lo caduco, con todo aquello que se disuelve como espuma entre las manos. En mi humilde taller de carpintería os enseñaré a labrar vuestra vida, así como un ebanista labra la madera y le da forma. Vosotros aprenderéis a hacer de vuestras vidas obras de arte. El humilde carpintero de Nazaret tan solo os quiere mostrar el camino que os lleva al cielo. El humilde carpintero de Nazaret tan solo desea que os unáis al coro de los santos ángeles el día que seáis llamados. El humilde carpintero de Nazaret tan solo quiere tomaros de vuestras manos y conduciros por los atajos que os llevan a la vida eterna. El humilde carpintero de Nazaret tan solo quiere mostrar el camino que lleva al cielo. Y qué curioso que esto que nos dice el Señor San José es lo que yo humildemente he pensado muchas veces, sobre todo cuando me ha tocado hacer una catequesis en la que tengo que corregir defectos del comportamiento humano, defectos que casi todos tenemos, quizás por la misma vanidad, no sé, pero a veces lo hablo por mí, por supuesto que no por el Señor San José. A veces uno se siente que no tiene la autoridad moral para corregir, para señalar un defecto. Pero bueno,
Yo me digo a mí mismo, lo que el Señor San José está diciendo de él es que yo tan solo quiero mostrar el camino del cielo. Yo no tengo el ánimo, ni tengo la autoridad, ni tengo la intención de corregir a nadie solo por corregirlo, y mucho menos corregir desde mi autoridad moral porque no tengo ninguna. Y hay gente que se niega a escuchar la palabra de Dios porque según conozca al predicador o a la predicadora, ahora que también hay mujeres que son catequistas, que predican, que hablan, que enseñan. Hay personas que dicen, ah, no, a mí no me gusta oír esos sermones, esas charlas. ¿Quién sabe qué vida tiene esa persona y anda predicando? Bueno, allá cada quien. Pero no podemos olvidar que si se trata de tener una vida absolutamente limpia para poder predicar, entonces nadie podría predicar. Y Jesucristo nunca pudo haber dicho a los apóstoles que fueran a predicar, porque bien sabía Jesucristo que sus apóstoles eran hombres pecadores. Es que nosotros no predicamos nuestra palabra. Lo que predicamos es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a predicar con la autoridad que nos da nuestro comportamiento, nuestra moral, sino vamos a predicar en el nombre de Jesucristo. Y hay algo que quiero que quede bien claro. Con decir esto no estoy diciendo que entonces los predicadores no estamos obligados en primerísimo lugar a dar testimonio de lo que predicamos. Oigan bien y que quede claro. Por supuesto que somos los primeros en estar obligados a luchar contra nuestro pecado, para así hacer que el mensaje de Jesucristo vaya con mayor fuerza y claridad. Pero eso es lógico y lo tenemos que entender desde la lucha, desde el combate, como acabo de decir, que todos debemos de vivir. Los que nos toca predicar como predicadores vivimos nuestro propio combate, nuestra propia lucha con nuestro propio pecado. Y desde allí es de donde vamos a predicar. Y a los que les toca escuchar el mensaje, lo recibirán también desde su propio combate espiritual. Al final, lo que quiero decir es lo que San José nos está diciendo con tanta humildad. Y él siendo, como lo declara la misma Biblia, un hombre justo, un hombre santo. Dice San José, yo lo único que quiero es mostrarles el camino del cielo. Y eso es también lo que quiere este sacerdote, este padrecito que tanto los ama. ¿Y qué nos dice San José ya propiamente
en esta lección que nos da hoy. Nos habla del pecado. El pecado que clarísimamente en toda la Biblia, desde el primer libro, el Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, la Biblia nos revela el pecado, la transgresión a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos manda, a la ley de Dios. Ese es el pecado. Dios le dice a Adán y a Eva, pueden comer de todos los frutos del jardín del Edén, pero del árbol del bien y del mal no pueden comer. El demonio los tienta. Eva hace comer a Adán de aquel fruto prohibido y el hombre pecó. Y todos sabemos la historia. Y dice San Pablo que el pecado tiene como consecuencia la misma muerte. Todo lo que lleva a la muerte, todos los sufrimientos, enfermedades, congojas, angustias, son consecuencias del pecado. El pecado es real. El pecado es aquello que yo hago voluntariamente, conscientemente, libremente, y con lo que yo rompo con una ley de Dios. El pecado no es lo que yo o lo que usted crea que es pecado. El pecado no es lo que usted sienta que es pecado. Hay gente que llega y me dice a mí, padre, falté a misa. Y yo le respondo o le pregunto, ¿y por qué faltó a misa? Porque estaba hirviendo en calentura, en fiebre. Tenía gripe, estaba muy mal. Entonces yo le digo, eso no es pecado. Pero yo falté a misa. Sí, pero el pecado no es lo que usted diga que es pecado. Estamos hablando claro. El pecado lo define Dios. Dios es el que dice qué es pecado y qué no es pecado. Dios es el que pone las reglas del juego. Es cierto que faltar a misa un domingo es pecado, es cierto, y pecado grave. Pero cuando uno falta a misa por dejación, por vagabundería, porque simplemente no hizo el esfuerzo, porque no quiso ir a misa. Cuando yo falto a misa porque yo no quise, porque no hice el esfuerzo. Mire, y hay gente que dice, ay, yo no puedo ir a misa porque me canso mucho. Ah, sí, pero lleven a esa misma persona a un supermercado. Llévenla a un supermercado, a un mall, a ver si no dura 1 hora, 2 horas. No. Ante Dios hay que ser muy honesto, muy honesto. No podemos olvidar esta virtud, la honestidad, para distinguir qué es pecado y qué no es pecado. Si usted está enfermo, si usted es mayor de edad, hay gente que me dice, no fui a misa. ¿Cuántos años tiene? Tengo 80 años. No, ya usted no tiene obligación de ir a misa. Claro que sí puede ir. Claro que sí tiene salud para ir. Claro que sí puede hacer el sacrificio de ir. Pues bendito Dios. Pero la ley de la iglesia ya no la obliga.
o no lo obliga. Entonces no podemos hacernos pecado donde no hay, ni tampoco, y esto es lo que más sucede hoy en día, tampoco podemos sentir que no pecamos cuando verdaderamente pecamos. Vean ustedes, ahora que yo estoy atendiendo personas todos los días, yo me he escandalizado, lo digo así, y lo digo porque es algo muy general, no estoy delatando ninguna situación de nadie, pero sí me escandaliza una cosa. Montones de personas llegan a buscar soluciones, a buscar milagros, a buscar que Dios les arregle situaciones. Y yo pregunto, ¿y ustedes están casados? No. Es- ¿Qué cosas, no? Es que ya la gente no siente que vivir juntados no es, ya no sienten que vivir juntados es vivir en pecado y pecado mortal. Y no digo parejas que ya forman una familia. Digo cualquier persona ahora desde chiquitos viven en relaciones sexuales abiertas, fornicación, adulterio, lo que fuera. Totalmente abierto, totalmente practican día y noche esas cosas y sienten que no cometen pecado. Y peor todavía, viven en una tranquilidad y todavía le piden a Dios que les resuelva. Los problemas se lo exigen, como que Dios tiene el deber. Yo no estoy juzgando a nadie. Ya yo empecé a hablar diciendo que yo era el primer pecador. Lo único que estoy enseñando es lo que San José nos enseña. Existe el pecado. El pecado es decir no a Dios, es transgredir una ley de Dios. Y quien comete pecado, y más si es pecado de muerte, pecado mortal, está totalmente separado, ha roto los lazos que lo unían con Dios. No es que Dios no quiera regalarle a una persona porque esté en pecado. Es que Dios no puede porque la persona misma con ese pecado le ha cerrado la puerta a Dios. Y aún así Dios nos sigue bendiciendo, sí, nos sigue bendiciendo. Aún así Dios sigue haciendo salir el sol a buenos y a malos. Por Dios santo, vean, y yo les digo, estamos viviendo en una época de apostasía ya. Juan Pablo II lo decía, el problema de este mundo es que para el mundo el pecado no existe. Benedicto XVI repitió millón de veces, el problema de este mundo es que todo es relativo. El pecado ya no es pecado, lo malo ya no es malo, todo es relativo, hasta Dios, hasta la ley de Dios es relativa para la gente. Véanlo ustedes, abortar es un derecho,
Vean ustedes, abortar es una cosa tan buena para este mundo que los mismos gobiernos, las mismas leyes lo imponen como algo bueno, algo necesario para un país, que tengan derecho a matar. ¿Y qué decir de la eutanasia y todo lo demás? Y usted dice, sí, qué barbaridad, sí, padre, qué terrible, estamos viviendo unas épocas. No, 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 mire, óigame, si usted está alcahueteando también a sus hijas o a sus hijos, sabiendo usted que sus hijos y sus hijas andan teniendo relaciones sexuales así a la libre con novios, y no se me haga la tontica, perdón que hable así, no se me haga el tontico. Porque hay mamás y hay papás que mejor no quieren saber nada. Se hacen los loquitos, no quieren saber, pero saben que la hija tiene por allí guardadas unas pastillitas o que el hijo anda por ahí un preservativo. Pero los papás no quieren saber, sí, no quieren saber para no sentirse cómplices de ese pecado. Y se hacen los locos. Todo el mundo se hace loco ahora, porque como el pecado se está institucionalizando como algo normal, algo bueno, entonces todo el mundo se hace loco. Ustedes no se dieron cuenta, hablo aquí a los que me escuchan en mi país, una noticia, un día de estos, salió una noticia de una revista, un libro que ponen a leer en los colegios o en las escuelas, no sé, a los jovencitos, a las jovencitas. Me leí un pedacito que salió ahí en la noticia de esa revista, de ese libro, y ¿saben qué? Pornografía. Busquen ustedes, creo que es en Costa Rica hoy, CR hoy, algo así. Busquen. Pura pornografía. Búsquenlo, ni siquiera yo puedo repetir aquí lo que leí. Yo les pido a ustedes que me escuchan, si no saben de esta noticia, busquen y atrévanse a leer. Entonces yo digo, pues prefiero irme a la cárcel porque no mando a mi hijo a la escuela. El pecado ya no es pecado. Y lo peor es que los mismos papás se están convirtiendo en los primeros alcahuetas. Eso es lo peor. Y la Biblia será siempre la Biblia. Y la ley de Dios será siempre ley de Dios. Porque hay algo que no pueden olvidar. Lo que fue malo ayer es malo hoy y será malo siempre. Si Dios dijo que eso es malo. E igualmente con lo bueno. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y cuando habla de muerte, está hablando de condenación eterna. Se nos olvida, se nos olvida. Llega una mamá, ¡ah!, pegando gritos, ¡ah! Señora, ¿qué le pasa? Es que mi hijo me dice el doctor que tiene leucemia, que tiene cáncer, que tiene... Y yo le digo, y cuando su hijo tenía el cáncer de la fornicación, el cáncer de no ir a misa, usted lloraba igual, usted se desesperaba igual.
¿Por qué es una tragedia que nos digan que un hijo tiene un cáncer? Lo más que le puede pasar a su hijo con cáncer es morirse. Y para nosotros los cristianos la muerte es ir al cielo, no se le olvide. Entonces, ¿qué de malo hay que su hijo tenga cáncer? Estoy siendo muy duro, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Ahora dígame, si su hijo lo que tiene es cáncer, pero cáncer del pecado mortal, y lo que el mal le puede pasar es irse a los infiernos por toda la eternidad, yo me pregunto, ¿por qué ahí los papás no lloran? ¿Por qué ahí los papás no se desesperan? ¿Por qué más bien los papás se convierten en cómplices, en alcahuetas? El pecado existe. El pecado es pecado. Lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y punto. El que pone las reglas del juego es Dios, no es el gobierno, ni es tampoco ningún, perdóneme que hable tan claro, pero no es tampoco ningún padrecito o ningún obispo el que diga qué es pecado y qué no es pecado. Ni siquiera, ni siquiera nosotros tenemos autoridad de agregar algo a la Biblia o de quitar algo de la Biblia. Lo que es pecado está escrito en la Biblia y punto. A mí me hace tan una gracia cuando- que, que donde mí la gente no venía porque yo decía que usar métodos anticonceptivos era pecado. Entonces se iban a otra parroquia donde otro padrecito que ahí sí él les decía que podían usar métodos anticonceptivos. Y yo decía, pues váyanse, después se encuentran en el infierno, ustedes y el padrecito también. Lo que es pecado en todo lugar. Me caiga a mí o no me caiga a mí. Así de fácil, así de claro. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma. Lo único que quiero es hacerles conocer el camino que nos lleva al cielo. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.